esta celebración nos unimos a la acción de gracias que hacen nuestros hermanos Mitzi Mitejar Juárez, Pablo Emilio Escamilla, Luis Jesús González, Francisco Sousa, Ana Cecilia Pérez Peña. Pedimos a Dios les siga colmando de gracia y bendición, les asista con su divino espíritu. Vamos a pedir por la salud y pronta recuperación de Karen Janet Vega Trejo, Carlos Morales, Luis Alberto Castro Peña, Juan Carlos Fiesco Vega, Jocelyn Facineto. Que el Señor en su infinita misericordia los asiste en estos momentos de adversidad. Vamos a pedir por la familia de cada uno de ustedes, de manera especial pedimos por la familia Fiesco Telles, Vega Laguna y Padilla Solano. Finalmente, encomendamos el alma de nuestros hermanos difuntos Gonzalo Romero Camacho, Graciela Hernández García, Sergio Solís Rincón, María Jacobo Rosas, Agustina Gómez Gómez, Yaeco Namisato, Teresa Salinas Alcántara, Mario Alcántara, Eduardo Alcántara, Nicandro Alcántara, Carlos Fiesco Herrera, Mariana Guadalupe Gómez Vega, César Job Vega Nolasco, Julio González Cortés, Josefa Gutiérrez, Dolores Villaseñor Lisiaga. Que el Señor en su infinita misericordia les permita a estos hermanos nuestros y a todos nuestros fieles difuntos gozar de la alegría del cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. El Señor ha dicho: el que esté sin pecado que tire la primera piedra. Reconociendo con humildad que somos pecadores, pidamos a Dios desde lo más íntimo de nuestro corazón que nos perdone. Confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa,
entremos en la contemplación de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tengan la bondad de sentarse, escuchemos juntos. Lectura del libro de Génesis. En aquellos días Dios sacó a Abraham de su casa y le dijo: mira el cielo y cuenta las estrellas, si puedes. Luego añadió: así será tu descendencia. Abraham creyó lo que el Señor le decía y por esa fe el Señor lo tuvo por justo. Entonces le dijo: yo soy el Señor, el que te sacó de Ur, ciudad de los caldeos, para entregarte una posesión esta tierra. Abraham replicó: Señor Dios, ¿cómo sabe que voy a poseerla? Dios le dijo: tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos de 3 años, una tórtola y un pichón. Tomó Abraham aquellos animales, los partió por la mitad y puso las mitades, una enfrente de la otra, pero no partió las aves. Pronto comenzaron los buitres a descender sobre los cadáveres y Abraham los ahuyentaba. Estando ya para ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo letargo y un terror intenso y misterioso se apoderó de él. Cuando se puso el sol, hubo una densa oscuridad y sucedió que un brasero ahumante y una antorcha encendida pasaron entre aquellos animales partidos. De esta manera hizo el Señor aquel día una alianza con Abraham, diciendo: a tus descendientes doy esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Oye, Señor, mi voz y mis clamores, y tenme compasión. El corazón me dice que te busque, y buscándote estoy. El Señor es mi luz y mi salvación. No rechaces con cólera a tu siervo, tú eres mi único auxilio. No me abandones ni me dejes solo, Dios y Salvador mío. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos
cuenta de aquellos que siguen el ejemplo que les he dado a ustedes. Porque, como muchas veces se lo he dicho a ustedes, y ahora se lo repito yo a mí, hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Estos tales acabarán en la perdición porque su Dios es el vientre. Se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse y solo piensan en cosas de la tierra. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos que venga nuestro Salvador Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso, semejante al suyo. En verdad, del poder que tiene para someter a su dominio a todas las cosas. Hermanos míos, a quienes tanto quiero y extraño, ustedes, hermanos míos amadísimos, que son mi alegría y mi corona, manténganse fieles al Señor. Palabra de Dios. En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto, y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Queridos hermanos, hemos iniciado ya nuestro tiempo cuaresmal, tiempo propicio que la Iglesia propone a todo fiel cristiano para renovar nuestra fe, para disponernos a la celebración de los misterios de nuestra redención, es decir, prepararnos a celebrar la Pascua del Señor.
A lo largo de estos días que llevamos de tiempo cuaresmal, pues la invitación es puntual. El volver la mirada a Dios, el retornar a la casa del Padre. El día de hoy, queridos hermanos, hemos tenido la oportunidad de escuchar en el Evangelio un fragmento del Evangelio de Lucas. A este fragmento muchos de nosotros lo conocemos como el momento de la transfiguración. Conocemos este acontecimiento así porque el mismo Evangelio nos dice que Jesús se transfiguró. ¿Qué quiere decir esto? Jesús se mostró tal y como es. El Evangelio del día de hoy tiene muchos significados, tiene muchos simbolismos. En principio dice el texto que Jesús se hizo acompañar de 3 personajes: Pedro, Santiago y Juan. Y el texto bíblico dice que Jesús los llevó a un monte. Recuerden ustedes que en la Sagrada Escritura, cuando existe una experiencia de Dios, regularmente se hace en las alturas. ¿Por qué? Porque la concepción judía considera que como Dios está en lo alto, cuando el hombre quiere o busca tener comunión con Dios, cercanía con Dios, pues tiene que subir a lo alto. Hoy el texto bíblico dice: Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan, y junto con ellos subió a un monte elevado. Esto ya nos dice mucho. ¿Por qué? Porque lo que acontecerá después, pues no necesariamente es humano, sino es una experiencia que tiene que ver con lo divino. El texto bíblico dice que Jesús se puso a orar, es decir, se puso en comunión con su Padre. Cuando nosotros escuchamos la palabra oración, tenemos que entender que es distinta de lo que nosotros conocemos como rezar. A lo mejor la abuelita dice: voy a rezar mi rosario. O alguno de nosotros dice: fui al templo o fui a la iglesia y recé unos minutos. Y cuando nosotros hablamos de rezar, nos referimos a repetir oraciones o a recitar oraciones que ya están hechas. Por ejemplo, el Padre Nuestro, el Ave María, el Yo Pecador, el Credo, no sé, cualquier otra oración. Recitar un rezo. Pero en la Sagrada Escritura, cuando hablamos de oración, no hablamos de recitar rezos, hablamos de un diálogo de tú a tú entre Dios y aquel que está orando. Hoy el texto bíblico dice que Jesús estaba orando con su Padre, estaba dialogando con su Padre. Y el texto puntualiza lo siguiente: cuando Jesús está orando, su rostro se pone resplandeciente. Es decir, el diálogo entre Jesús y su Padre lo transforma. Dice el texto que de pronto apareció el profeta Elías y también Moisés, y aparecieron con una misma circunstancia, con vestidos relampagueantes. Otros textos, otras traducciones nos dirán: sus vestiduras se pusieron tan blancas, con una blancura inigualable aquí en la tierra. Porque lo que hace referencia es que Jesús se mostró en ese momento tal y como es. No solo como verdadero hombre, sino Jesús se muestra como Dios. Y hay algo interesante aquí. Dice el texto que estaban dialogando Jesús, Moisés y Elías sobre lo que tenía que acontecer en Jerusalén. Nosotros nos podemos preguntar: ¿qué es lo que acontecería en Jerusalén? El momento de su muerte en la cruz. ¿Por qué estos dos personajes? Porque estos dos personajes aparecen en el Antiguo Testamento y son importantes para la cultura judía, porque
porque Moisés nos habla de la liberación y Elías nos habla de la justicia. Si nosotros leemos un poco sobre estos dos personajes son importantes para el pueblo judío. Uno hace referencia a la libertad, la liberación que Dios obró en el pueblo de Israel, y otro habla de la justicia. Por eso se le conoce como el profeta de la justicia. No solo proclama la justicia, sino que vive la justicia, de tal manera que es arrebatado en el fuego de Dios. Estos dos personajes concatenan el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Todo lo que se ha dicho en el Antiguo Testamento tendrá cumplimiento en el sacrificio de Jesús en la cruz. Es decir, no está peleado el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, no. El Nuevo Testamento, la persona de Jesús, da plenitud a las promesas que se nos habían hecho en el Antiguo Testamento. El texto bíblico dice que los discípulos estaban cansados, tenían sueño. Y de pronto, entre que tenían sueño y despertaban, cuando despiertan ven a Jesús conversando con estos dos personajes. Ellos no entendían lo que vivían, no comprendían del todo, porque sin conocer a Elías y a Moisés físicamente los reconocen. Y entonces lo único que se les ocurre decirle a Jesús es: deberíamos de quedarnos aquí. Otras versiones del Evangelio dirán que Pedro dice a Jesús: qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para Moisés, una para Elías y otra para ti. Y ellos no comprenden lo que dicen. ¿Qué fue lo que aconteció aquí? Jesús les mostró 2 cosas. ¿Quién es Él? Es decir, Jesús se muestra como verdadero Dios. Y 2, Jesús les da una pequeña experiencia de lo que es la vida eterna. ¿Por qué? Porque lo describen en el qué a gusto estamos aquí. Qué a gusto estamos aquí. Aquí no hay dolor, ni tristeza, ni preocupación, ni vacío alguno. Aquí todo es plenitud. Debiésemos quedarnos aquí. El texto bíblico dice que aún no acababan de hablar, es decir, de expresar esto, cuando se escucha una voz de una nube que los ha envuelto. Siempre las nubes son realidades divinas, es decir, es una acción divina que envuelve al hombre. Y entonces de esta nube se escucha una voz que dice: este es mi Hijo amado, escúchenlo. ¿Qué quiere decir esto? Que quien da testimonio de Jesús como Mesías no es ningún hombre, sino es el Padre que está en los cielos. Por eso Jesús no solo es el profeta de profetas, es el Hijo de Dios, el Mesías esperado, aquel en quienes están puestas las esperanzas del Padre para la salvación del género humano. El texto bíblico dice que cuando esta voz terminó de escucharse, todo volvió a la normalidad y los discípulos no dijeron nada. Si nosotros leemos los textos bíblicos o las citas bíblicas que corresponden después, pues lo que encontraremos es la entrada de Jesús a Jerusalén para entregar su vida por nosotros en la cruz. Porque Jesús se transfigura, no solo para mostrarnos quién es, sino también para asegurarnos que después del momento de la cruz viene la victoria de la resurrección. Para muchos de nosotros, queridos hermanos, como para los discípulos, muchas cosas parecen poco comprensibles, pero lo que Jesús está haciendo es alentarnos a continuar nuestro caminar. ¿Por qué? Porque después de la prueba viene la victoria. ¿Qué es lo que el día de hoy podemos aprender? En principio, quien va guiando este proceso,
este camino es Dios. Y Dios no nos asegura un camino fácil, un camino libre de adversidades. Dios no nos asegura un camino color de rosa, no. Dios nos asegura momentos de dificultad, momentos de adversidad, pero también nos da la certeza de saber que después de la prueba viene la victoria. Es decir, para muchos de nosotros, dirán los textos bíblicos, la cruz no solo es escandalosa, la cruz es una situación que no se entiende, es una locura. Sin embargo, aunque la cruz pareciese ser una locura, se convierte en un camino de redención. Muchos de nosotros quisiéramos que en nuestra vida no existan pruebas, que en nuestra vida no existan adversidades. A veces quisiéramos una vida completamente quieta. A veces quisiéramos que la vida fuese fácil, que nada nos costara trabajo. Pero, queridos hermanos, si nosotros queremos alcanzar la gloria, es necesario padecer la cruz. En esta vida todo implica esfuerzo, disciplina, perseverancia, sacrificio, renuncia. ¿Por qué? Porque lo que verdaderamente vale la pena se consigue solo con esfuerzo. Hoy Jesús alienta a sus discípulos a no desesperarse. Hoy Jesús les dice, después de la prueba viene la victoria. No pretendamos alcanzar la resurrección sin sacrificio. No pretendamos alcanzar la vida eterna como con una actitud en la que todo lo queremos fácil. ¿Por qué? Porque no funciona así. Hay un libro, no recuerdo el autor, que se llama El precio de la gracia. Y uno a primera vista dice, ¿la gracia tiene precio? Y no es que la gracia se nos cobre, pero la gracia es el resultado de nuestra respuesta al llamado que Dios nos hace. Creo, queridos hermanos, que Jesús nos invita a escucharlo, a seguirlo y a entender que no nos promete una vida fácil, pero sí nos promete una vida con la certeza de saber que al final del camino está la victoria. Por lo tanto, esforcémonos en no pretender una vida sin sentido porque queremos todo fácil. A veces este es un error que tenemos todos nosotros. Queremos que no nos cuesten trabajo las cosas y lo que nos causa trabajo o esfuerzo lo rechazamos. Como me cuesta trabajo lo dejo, como implica perseverar lo dejo, como que quiero lo fácil. Vivimos en una cultura de lo fácil y de lo fácil nos hemos pasado a una cultura de lo desechable, lo que uso y lo que desecho. Pero Jesús nos habla de una visión completamente distinta, una visión donde estamos llamados a esforzarnos y a conservar aquello que conseguimos. Lo que vale la pena siempre requerirá de esfuerzo. Es cierto que el camino de la cruz es complicado, es cierto que la idea de la cruz nos puede causar no solo temor, sino miedo o incertidumbre, pero también es cierto que no estamos solos. Hoy hemos de hacer experiencia, queridos hermanos, de la compañía de Jesús y de la capacidad de entender que la victoria es de Cristo, y si Cristo ha vencido, con Él hemos vencido nosotros, pero no podemos estar exentos de la prueba. La prueba es necesaria en nuestra vida, porque es en la prueba donde maduramos, donde crecemos. Es en la prueba donde crecemos, donde miramos, abrimos nuestro horizonte. Es en la prueba donde se acrisola nuestra certeza como seres humanos, como cristianos. Por lo tanto, no huyamos de las pruebas. Al contrario, asumamos la
prueba y como cristianos demos una respuesta. La vida no se trata de huir de los problemas, se trata de asumirlos y resolverlos. No busquemos una vida color de rosa porque no existe. Busquemos la capacidad de responder según nuestra fe a las circunstancias que se nos presentan. Hoy Jesús nos muestra que al final de la prueba siempre viene la victoria, pero no podemos pretender disfrutar de la victoria, es decir, de la resurrección y de la vida, si antes no paso por la prueba. Hay un texto bíblico donde Jesús dice: una mujer cuando va a dar a luz, cuando está a punto de dar a luz, experimenta dolor, tiene temor y tiene que entender que debe luchar por la vida de su hijo. Pero cuando la mujer ha dado a luz, entonces todo el dolor y el sufrimiento se convierte en alegría, ni siquiera se acuerda de lo que aconteció antes. Y en la vida tenemos que comprender que muchas veces vivimos eso. Nos da miedo la prueba, nos da miedo el dolor, nos dan miedo muchas adversidades, pero tengamos la esperanza, queridos hermanos, de que después de la prueba siempre viene la victoria. Y las promesas que Dios nos ha hecho no son mentira, para nosotros son una certeza. Que así sea. Se ponen de pie, por favor, digamos juntos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y le dio gobernar con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre Todopoderoso, e imploremos su misericordia, porque Él no desea la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. A cada intención diremos: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, para que perseverando en su esfuerzo cuaresmal, reciba consuelo en la resurrección de Cristo y encuentre en ella la prenda de su gloria futura. Oremos. Te rogamos, Señor. Por cuantos tienen autoridad en nuestra patria y en todo el mundo, para que bajo su gobierno vivamos en paz y concordia, glorificando a Cristo nuestra esperanza. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los enfermos y por los que sufren, por los que están lejos de sus hogares y por los que no tienen trabajo, para que hallen en nuestra caridad ayuda y consuelo. Oremos. Te rogamos, Señor. Por nosotros, para que nos arrepintamos sinceramente de nuestros pecados y participemos con Cristo en la renovación pascual. Oremos. Te rogamos, Señor. Al prepararnos a la celebración de la Pascua, te suplicamos, Dios de bondad, que escuches nuestras oraciones, para que gocemos siempre de la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento, presentemos nuestros dones. Señor,
manos para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Te rogamos, Señor, que estos dones borren nuestros pecados y santifiquen el cuerpo y el alma de tus fieles, para celebrar dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque Él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el Monte Santo el esplendor de su gloria, para testimoniar, de acuerdo con la ley y los profetas, que la pasión es el camino de la resurrección. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la unción de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Efraín, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José,
los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos en Cristo, dense fraternalmente un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Quienes vayan a participar de la comunión, hagan 2 filas en el pasillo central. Quienes no van a comulgar, tomen asiento, por favor. Sí, ahí se queda aquí.
espíritu. Incline su rostro, por favor. Bendice, Señor, a tus fieles con una bendición perpetua y haz que de tal manera acojan el Evangelio de tu Hijo que puedan debida y felizmente desear y alcanzar la gloria que Él manifestó a los apóstoles. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Tomen asiento un momentito. El pasado miércoles, el señor obispo celebró una Eucaristía en la comunidad de La Cosa, creo que es Nuestra Señora de Guadalupe de La Cosa. En la celebración lo que hizo fue renovar e instituir a nuevos ministros extraordinarios de la comunión. Ustedes saben que algunos de los miembros de nuestra comunidad participan de este servicio. Este servicio es importante para todos nosotros. ¿Por qué? Porque su servicio consiste en auxiliar al sacerdote para la distribución de la Sagrada Comunión. A veces en la Eucaristía, cuando la gente es mucha, y de manera muy especial, pues llevan la comunión a nuestros hermanos enfermos. Cuando yo llegué el año pasado había 7 ministros, pero de esos 7 quedaron únicamente 4. Algunos por X o Y situación ya no pudieron continuar con su servicio, o simplemente porque el tiempo que se les había concedido como ministros había concluido. Yo me di a la tarea en este tiempo, pues de invitar a algunas personas a que me pudiesen ayudar con este servicio. ¿Por qué? Porque son muchos los enfermos a los que hay que llevar la comunión. Entonces, el día miércoles, pues instituyeron algunos miembros de esta comunidad como ministros y otros renovaron el ministerio. El día de hoy están con nosotros 2 de ellos, entonces les voy a pedir que se acerquen para que los conozcan. Entre los ministros que fueron de aquí de la parroquia está este joven, Daniel, y nuestra hermana Alejandra. Faltan aún 2 más que se instituyeron como ministros. Yo quiero agradecer a ellos, en principio, su disposición. En segundo, pues, el servicio que quieren ofrecer a cada uno, pues, de los miembros de la comunidad. A veces la gente me pide que vaya a ver a los enfermos, pero pues son muchos y había solamente 3 ministros, entonces era complicado. Ahora ya van a poder pues atender a más enfermos. Entonces, quienes tengan la necesidad de que un ministro vaya a casa, pues les pido por favor que se acerquen a la oficina, dejen sus datos, para que antes de que ellos empiecen a llevar la comunión, pues sea yo quien vaya a confesar a la persona, a ungir a la persona, y entonces ellos puedan continuar llevando la comunión. Yo me he dado cuenta en algunos otros lugares que mucha gente no tiene como una buena concepción de los ministros, y de pronto, por ejemplo, cuando el ministro da la comunión, pues resulta que a la gente no le gusta. Pero tenemos que entender, queridos hermanos, que el ministro, como el sacerdote, solamente somos instrumentos. Es decir, la eficacia de un sacramento no depende de quién lo administra o de quién lo recibe, sino de la acción misericordiosa de Dios. Entonces, pues yo les quiero pedir mucho a ustedes que oremos por estos 2 hermanos y por todos los ministros de nuestra comunidad, porque ellos son quienes llevan aliento, llevan una palabra de esperanza, pero sobre todo, pues portan a nuestro Señor para ir a visitar a sus enfermos. Entonces, los invito a que les demos un fuerte aplauso. Ellos empezarán su servicio como tal el próximo domingo, que llevarán la comunión de los enfermos. Entonces, pasen a su lugar. Muchas gracias.
saben, continuamos trabajando en la parroquia con pues, recaudando fondos para la impermeabilización del templo. Les hago una cordial invitación a participar de la rifa que están organizando el Consejo de Economía. Algunos boletos los tienen los miembros de los grupos parroquiales, otros tantos los tienen ellos y se los ofrecen a la salida del templo. El costo del boletito es de 40 pesos. Se pueden ganar alguno de los cuadros que están aquí en la parte de enfrente. Y si ustedes compran un boletito, pues nos estarán ayudando para los arreglos que se harán en la parte superior del templo. También, como ustedes saben, se está llevando a cabo la colecta domiciliaria con motivo de la Semana Santa. Y finalmente, el grupo de Unión Juventud está haciendo una pequeña vendimia para recaudar fondos para el servicio que prestan en la escenificación del Vía Crucis. El día de hoy, como ustedes saben, ya desde hace 8 días se nos había avisado, pues se lleva a cabo aquí, como en otras parroquias del decanato, pues la colecta del seminario. Entonces, les voy a pedir que escuchemos a nuestros hermanos seminaristas. Buenos días a todos, queridos hermanos. Pues en nombre de todos los que formamos la casa del seminario, tanto de los padres fundadores como de los seminaristas, les queremos dar las gracias por todo el bien, tanto material como espiritual, que hacen para la casa del seminario. Gracias porque son ustedes los que forman el seminario, son ustedes los que sustentan el seminario. De igual manera nos seguimos encomendando sus oraciones, de igual manera cuenten con las nuestras para que el Señor nos siga fortaleciendo y la Santísima Virgen María siga intercediendo ante su Hijo Jesucristo para que Cristo siga derramando buenas bendiciones sobre cada uno de ustedes. Muchas gracias y que Dios les bendiga. De igual manera, seguimos vendiendo los boletos para el show de Jorge Falcón. Si alguien nos gusta apoyar, estaremos al finalizar la celebración en la entrada principal del templo ofreciendo estos boletos. De igual manera, les queremos hacer la invitación para aquellas personas que deseen seguir apoyando al seminario, como bienhechores del seminario, se pueden también acercar con nosotros y les daremos mayores informes. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Pónganse de pie, por favor. Se me olvidaba antes de que nos encomendemos a la Virgen María. En este tiempo de Cuaresma, organicé los días viernes, algunos viernes, lo siguiente. Les aviso solo del próximo viernes. El próximo viernes 21 de marzo, en la Capilla del Árbol, voy a celebrar a las 7 de la noche. Pero va a ser una celebración un poquito distinta, porque a las 6 de la tarde voy a estar confesando en la Capilla del Árbol. De las 5:30 hasta las 7 de la noche voy a estar confesando. Para quienes viven de aquel lado y a veces les cuesta un poco de trabajo venir a confesarse hasta acá, voy a estar confesando a las 5:30, de 5:30 a 7 de la noche. A las 7 de la noche voy a celebrar la Eucaristía allí en la Capilla del Árbol. Pero habrá algo distinto. Voy a ungir a los enfermos. Ahora, ¿quiénes son los que son candidatos a la unción de los enfermos? En principio, quienes forman ya de lo que conocemos como la tercera edad, es decir, la gente ya de edad adulta, quienes padecen alguna enfermedad crónica degenerativa, diabetes, hipertensión, cáncer, estas enfermedades que de pronto ponen en riesgo nuestra vida. También las mujeres embarazadas o las personas que van a ser intervenidas quirúrgicamente. Entonces, si ustedes tienen enfermos con estas cualidades, pues entonces pueden acercarlos a la Capilla del Árbol. Voy a hacer distintas celebraciones. El día 21 en la Capilla del Árbol, el día 4 de abril en la Capilla de la Loma, el día 11 de abril aquí en la parroquia. Será la misma dinámica. A las 5:30 empiezan las confesiones y a las 7 la celebración con unción de enfermos. Entonces, no se unge a los niños y tampoco se unge a las personas que viven pues en una irregularidad sacramental, por ejemplo, quienes viven en unión libre, porque tampoco se pueden confesar y no pueden
26 de marzo, es de esta semana, este miércoles que viene, en 8. Por lo mientras, el próximo viernes, pues tendremos estas actividades, confesiones y misa con unción